Egunon, egunon guztioi, Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak COVID-19 pandemiak eragindako krisi sanitario, ekonomiko eta soziala pairatzeko asmoz, Araba suspertzeko plan ekonomiko berria onartu du gaur goizean. Dakizuen bezala, alarma egoera esarri zenetik, 73 egun igaro dira. Sektore ekonomiko gehien jarduera eten da. Osasun zerbitzuak eta batez ere nagusien egoitzetan bereziki buru belarri aritu izan dira. Eta Arabar biztanleria itxialdi egun erudagarriak azaldu dituzte. Egun horietan eta gaur oraindik ere tristura galdiendu da. Guztirako zenbaitek euren zenideak galdu dituztelako. Eta nire gaurko lehen hitzak hildakoen zenidei elkartasuna direstako dira. Goian beude. Bien bitartean, aurrera begiratzeko garaia heldu da. Aurrera egiteko unea, gure jarduerak planifikatzeko unea heldu da. Eta hurrengo hilabetetan, krisialdea moteldu gure kale eta negozioak bizirik mantendu, enplegua berreskuratu, eta Arabaren alde mobilizatzeko aukera izango dugu. Helburu horixe du gaur aurkeztera naturki zuen Araba suspertzeko plan ekonomikoak. Gure lurraldea protagonista duen talka planak plana du izena. Arabatik, Arabara egindakoa. Epe laburreko premiazko neurri ekonomikoak dituen plana. Aliantzetan eta sektore guztien parte hartzean bere estrategia zentatzean duena. Krisialditik ateratzeko zirkuitu laburrean eta tokiko konsumoan ere oinarritzen dena. Egoera gordina bada ere, aurre egin behar diogu, zerantzarik eta beldurrik gabe. Une honetan, Araban diru bilketaren jaitsiera aurten. 500 eta 40 milioi euroko izango dela kalkulatzen da. Eta bilketaren jaitsiera horrek Aldundiaren aurrekontuari eragingo dio 100 milioi euro inguruko kopuruan. Lehentasunak aldatzea egokituko zaigu. Arabaren aldeko apustua egiteko garaia da. Aleginak egin ditugu, eta aleginak eta bi egiten jarraituko dugu krisi honetatik oinek ateratzeko. Eta alegin horien fruitua da gaurko plana. 10 atal estrategiko nagusitan banatuta dagoena. 50 neurri ekonomiko, fiskal, finantziario eta konsumoa sustatzeko neurriak jasotzen dituena. Arabako planak 29 milioi euro mobilizatzeko helburua du eta kopuru horri Foru Ogasunak neurri fiskalen bitartez hartuko dituen 258,5 milioi euro gehitu behar zaizkio. Alegin ekonomiko horrek ausardiaz eta zuhurtziaz jarduteko konpromisua exigitzen du. Aldundiak argi dauka. Gizarte politikak garrantzi urtsuak direla. Eta beste asail batzuk, ala nola kultura eta ingurumena ere ezinbestekoak direla. Horregatik, laguntza zuzena eskaini nahi zaien neurri fiskalekin edo laguntza programaekin. Azken finean, talka plana hau krisialde honen gehien eragiten dien sektorei laguntzeko, dinamizatzeko eta bultzatzeko plana da. Herritar guztien eta sektoren arteko aliantzak proposatzen dituena. Elkarlana oinarri eta helburu duena. Horregatik ere, plan honek oposizioko alderdiek proposatutuko neurri batzuk jasotzen ditu. Izan ere, bizi dugun momentuz lantz hauetan, guztiok bat egin behar dugulako eta gure lurraldearen etorkizuna eraikitzeko modurik onena elkarrekin eragitea eta lan egitea delako. Araba egiteko modurik onena, garai hauetan, Arabatik bertatik egitea eta eragitea da. Hemendik eta lurralde honetarako. Hartzen dugun konsumo erabaki bakoitzak eragin du zuzena izan dezala gure lurraldearen osasun ekonomikoan. Hori da, Araba egiteko modua. Arabatik, Arabarako. El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava
ha aprobado esta mañana el nuevo Plan Económico de Recuperación de nuestro territorio tras la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la pandemia del COVID-19. Han pasado 73 días desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país. 73 días de parón de actividad en la mayoría de los sectores económicos. 73 días de esfuerzo máximo en nuestros servicios sanitarios y en nuestra red de servicios sociales, especialmente en las residencias de personas mayores. 73 días de confinamiento de alaveses y alavesas que han mostrado un comportamiento ejemplar. Un esfuerzo sin precedentes por parte del conjunto de alaveses y alavesas. Y un esfuerzo que nos permite estar hablando hoy de cifras de contagio mucho más bajas que hace unas semanas. Es que ricasco. Pero no debemos olvidar cada muerte que ha acaecido en nuestro territorio. Han sido y siguen siendo aún días muy tristes. Lamentamos cada uno de estos fallecimientos y mostramos nuestra solidaridad a sus familias y a sus personas allegadas. Goian Beude. Álava ya está hoy, o está desde ayer, en fase 2. La actividad está volviendo a las calles de forma gradual. Los negocios están abriendo la persiana, poco a poco. Y la ciudadanía está recuperando la calle y las relaciones, eso sí, sin bajar la guardia. Es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de planificar nuestras acciones a corto plazo, en los próximos meses, para impulsar la actividad, para frenar la crisis, para mantener nuestras calles y negocios vivos, para recuperar el empleo, para movilizar a Álava en favor de Álava. Ese es el objetivo del Plan Económico de Recuperación que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno y que les presento ahora. Plan A es el nombre de este plan de choque, que pone el acento en nuestro territorio, que pone la mirada desde Álava para Álava, con medidas económicas urgentes a corto plazo que centra su estrategia en las alianzas y en la participación de todos los sectores, y también en el circuito corto, en el consumo local, como claves principales para salir de la crisis. Activar el consumo de aquí, en Álava, y hacerlo de forma participativa, contando con todas y con todos, autónomos, emprendedoras y emprendedores, comerciantes, hosteleros, bodegueros, empresas, trabajadores, trabajadoras, familias, creando una red de servicios, las personas consumidoras y la propia administración. Es hora de creer en nuestro territorio, de creer en su potencial, en sus comercios, en sus bares, en sus restaurantes, en sus recursos turísticos y culturales, de creer en la tienda de nuestro barrio, de nuestro pueblo. Es hora, en resumen, de apostar por Álava. Plana recoge medidas económicas, fiscales, financieras y de incentivación del consumo. Pero estamos tomando otras decisiones también. Esta crisis es una crisis sanitaria y es una crisis económica, pero también es una crisis social. En este momento se calcula que la bajada de recaudación se situará en este año en torno al 20 al 22%. Si algo hemos aprendido de esta crisis es la importancia de nuestro sistema de protección social. Creo que debemos estar orgullosas y orgullosos de nuestros servicios sociales y de cada una de las personas que trabajan en ellos. Por eso, en la estrategia económica y presupuestaria de la Diputación Foral de Álava, las políticas sociales van a ganar peso y van a estar más en el centro si cabe. La recuperación debe ser en igualdad. No me voy a cansar de repetirlo. Ahora bien, si el mantenimiento de nuestras políticas sociales es nuestra gran preocupación, no lo es menos el mantenimiento del empleo. Ese es el objetivo último de cada una de las 50 medidas que recoge nuestro Plan A. Las previsiones de Hacienda hablan de una bajada de recaudación de cerca de 540 millones en Álava. Solo son previsiones. Hay que tener en cuenta que seguimos aún en un escenario de incertidumbre. Pero todo apunta a que la bajada de la recaudación afectará al presupuesto de la Diputación en una cifra cercana a los 100 millones de euros. Tenemos herramientas como el endeudamiento, pero de todos modos nos va a tocar cambiar las prioridades, contener el gasto, posponer proyectos. Eso sí, todo ello bajo una premisa clara: no dejar a nadie atrás. Tenemos claro que esta recuperación tiene que ser una recuperación sin desigualdad. Esa es la gran lección que hemos aprendido
de la anterior crisis. Por ello nos hemos esforzado y vamos a seguir haciéndolo para salir bien de esta crisis, con una Álava ilusionada que cree en sí misma. Nuestro plan recoge 50 medidas divididas en 10 bloques diferenciados. 50 medidas que suponen la movilización de 29 millones de euros, 18,3 de forma directa y 10,7 de forma indirecta. Una cifra a la que hay que sumar otros 248 millones y medio de euros que la Hacienda Foral va a inyectar mediante medidas fiscales. Estamos hablando de importantes aplazamientos de pagos de impuestos para asegurar la liquidez de las empresas y las familias en estos momentos tan difíciles, además de desgravaciones y otras medidas económicas. Repito, el plan que presento esta mañana y que ha aprobado esta mañana también el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava contempla la movilización de 29 millones y otras medidas fiscales que suman un total de 277 millones y medio para que Álava recupere el empleo, la actividad y la vida en sus calles, barrios y pueblos, con alianzas y una mirada solidaria, desde Álava y para Álava. Plana de avanzar, plana de activar, plana de aunar, plana de apoyar, plana de Álava. Todo ello, además, manteniendo las inversiones públicas. De hecho, estimamos la inversión total en obra pública en 60 millones de euros. Carreteras como la variante de Saracho o la N240, la nueva línea del tranvía de Salburúa, el BEI y sus BEI, o las obras para mejorar nuestras infraestructuras hidráulicas son algunas de las apuestas inversoras que se mantendrán en el presupuesto foral. Álava no puede parar. Hay que recordar que la obra pública es un importante tractor de empleo. No vamos a renunciar a esas inversiones. La Diputación Foral de Álava va a adoptar dos tipos de medidas económicas ante esta crisis. Unas de urgencia y otras más de largo recorrido. Las que hemos aprobado hoy son medidas de choque, medidas de urgencia. Ahora, si les parece, voy a explicar mejor cada uno de los 10 bloques en los que se divide el plan A. El primer bloque es el que corresponde a Álava con las pymes y con los autónomos. 11 millones y medio de euros. Este plan pone el acento en las personas emprendedoras, en nuestras pequeñas y medianas empresas. Buscamos el alivio financiero para autónomas y autónomos con medidas de apoyo a su liquidez. La innovación y la digitalización son claves para el futuro. Queremos ayudarles con esta apuesta. Y para ello aportaremos 10 millones de euros en avales para financiación y 1,5 millones de inversión directa. ¿Cómo? Mediante ayudas financieras tales como el aplazamiento del pago de alquiler para las empresas radicadas en polígonos de Álava Agencia de Desarrollo, la financiación de carencias a los préstamos vigentes de empresas afectadas por el COVID-19, otras medidas como el refuerzo de las ayudas que otorga el programa Álava Innova o un apoyo específico a la digitalización con una apuesta de 500.000 euros. Hemos creado además un programa de avales con el Carri para los sectores de comercio, hostelería, industria cultural y creativa, autónomos y microempresas, zona rural y sector agroalimentario y actividades de carácter social. Avales hasta 10 millones de euros. El segundo bloque es el bloque de promoción del empleo, dotado con 1 millón de euros. Ayudas directas para la recuperación del empleo tras el cierre de negocios impuestos por la crisis sanitaria, especialmente en aquellos colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral y también mayores deducciones fiscales por creación de empleo. No queremos que la pobreza tenga rostro de mujer. Por ello fomentaremos el empleo femenino. Habrá también acciones positivas hacia el empleo para mayores de 45 años. El objetivo es que nadie se quede atrás después de esta pandemia. Incrementaremos las deducciones fiscales por creación de empleo también. El tercer bloque es el que corresponde a medidas fiscales y de impulso de la recuperación. Inyección de 248,5 millones de euros, una inyección de 224,2 millones de liquidez y 24,3 millones de euros de reducción de la carga fiscal. Aplazamientos de pago y reducción en la carga de las obligaciones fiscales y tributarias de las empresas y también de las familias alavesas. Una inyección de liquidez para que alaveses y alavesas puedan destinar sus recursos a las necesidades más inmediatas. Un balón de oxígeno que además va a ayudar a reactivar el consumo y la economía. Aquí encontramos, por ejemplo, las medidas que ya se adoptaron
en los primeros días de la crisis, que van a permitir un adelanto de cerca de 203 millones de euros, mediante medidas de aplazamiento. Además, vamos a aprobar nuevas medidas en el impuesto de sociedades para que las empresas puedan salir adelante, especialmente las pymes y las microempresas. Que este parón sea solo provisional y no tenga consecuencias dramáticas para los negocios alaveses. Estas son solo algunas de las novedades para este impuesto. Reducción del importe de los pagos a cuentas. No tendría mucho sentido que las empresas adelantaran a Hacienda los pagos calculados según los beneficios de 2019 si no los van a tener este año. Todos y todas sabemos que los beneficios este año, desgraciadamente, van a tener peor resultado que el año pasado. Ahora también medidas específicas para las empresas más pequeñas. No voy a detallarlas todas aquí, pero voy a citar un par de ejemplos esta mañana. Por ejemplo, la ampliación del límite de compensaciones de bases imponibles negativas para las medianas, pequeñas y microempresas, o también el incremento del porcentaje deducible para las micros. También va a haber medidas en el impuesto sobre la renta para las familias alavesas, como las ventajas para rescatar las EPSVs, que ya hemos anunciado días atrás, para personas afectadas por ERTEs o ceses de actividad en su negocio. Estas son solo algunas de las medidas fiscales que hemos adoptado y que vamos a continuar adoptando mediante disposiciones expresas durante las próximas semanas. El cuarto bloque de este plan, del Plan A, es el que corresponde a hogares renovados y sostenibles. Vamos a llevar adelante un plan de rehabilitación de viviendas mediante ventajas fiscales para obras y reformas con un doble objetivo: la mejora de nuestros hogares y también el estímulo de la actividad de autónomos y empresas del sector. ¿Cómo? En primer lugar, mediante desgravaciones fiscales a la inversión en reformas de viviendas y comunidades, y en segundo lugar, mediante un tratamiento fiscal favorable para el fomento de la movilidad eléctrica a través de desgravaciones en las reformas para instalaciones de carga eléctrica en garajes particulares y comunidades de vecinos. Y es que la sostenibilidad ambiental también va a ser una prioridad en la Álava del futuro, y lo es, por supuesto, en este plan. El quinto bloque, Álava Solidaria. Vamos a promocionar el mecenazgo y la solidaridad económica de las personas particulares y también de las empresas. Una solidaridad para paliar los efectos de la crisis sanitaria en los sectores más afectados, tanto en el ámbito sociosanitario como en actividades de interés cultural, medioambiental, científico y deportivo para la sociedad alavesa. Es el momento de tejer redes de Álava y para Álava. El sexto bloque de medidas incluidas en este plan de recuperación económica del territorio es Álava Cercana. 718.000 euros con un impacto económico de 1,6 millones. Vamos a aprobar ayudas directas al comercio alavés, uno de los sectores que ha resultado más perjudicado por la crisis sanitaria. Durante los días más duros del estado de alarma, hemos sido más conscientes de la importancia del comercio de barrio. Los pocos que han podido abrir, como los sectores de venta de alimentación, han sido durante este periodo nuestros aliados. Pues bien, ahora es el momento para que todos nos convirtamos también en aliados y aliadas del comercio cercano, del que ha podido abrir cada día de la pandemia y especialmente del que no ha podido abrir durante estas semanas. Es tiempo de Álava y es tiempo de estar con nuestro comercio más cercano. El plan recoge bonos consumo para incentivar el comercio local, subvenciones directas a comercios para inversiones en digitalización y seguridad y un plan de formación al respecto, así como medidas de sensibilización al cliente. El séptimo bloque es el bloque que corresponde al turismo. 1,5 millones de euros y un impacto económico de 2,4 millones de euros. Un sector que también está sufriendo todavía de forma especialmente dura las consecuencias de esta crisis. Promocionaremos también la importancia en estos momentos de redescubrir Álava. Es momento de redescubrir Álava. Plana contempla numerosas actuaciones de promoción de turismo interno a promotores y operadores turísticos alaveses. Voy a citarles solo algunas, como el bono turismo, las subvenciones directas a entidades locales, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y empresas para la promoción del turismo interno, y también las acciones de difusión. El octavo bloque es el bloque que corresponde a lo que nos da la tierra,
el del sector agroalimentario, con 1,6 millones de euros y un impacto de 10,5 millones de euros. Vamos a adoptar medidas de apoyo específicas para el sector gravemente afectado en la producción local como primer eslabón de la cadena de valor, para que pueda continuar invirtiendo en producción, además de la reactivación de los canales comerciales asociados que permitan la salida a la acumulación de stock. En primer lugar, va a haber medidas específicas para los vinos alaveses, para nuestro vino y para nuestro chacolí. Acciones formativas y eventos promocionales de los vinos y sidras alaveses. Sobre todo en mercados que resultan interesantes en los que se entiende y se valora el producto. Línea de financiación para la adquisición de vinos por el canal Horeca. El sector hostelero tendrá un respiro así para hacer frente al pago al bodeguero cuando recupere tesorería. Apoyamos de esta manera que los intercambios comerciales se reanuden cuanto antes. En tercer lugar, la creación de una nueva marketplace para venta de vino de Rioja Alavesa. Una plataforma online que contenga el más amplio catálogo de los vinos de la comarca. Eso en lo que se refiere a nuestros vinos. En lo que se refiere al sector primario, habrá ayudas para las explotaciones alavesas de ganado ovino y caprino. Habrá ayudas para los cultivos extensivos y también habrá compensaciones fiscales, entre otras medidas. Y un bono para compra de producto local. Ofertaremos bonos de compra de alimentos alaveses en Icaraba. Queremos hacer hincapié en la importancia del consumo del producto local en origen. El noveno bloque, Álava Sostenible, dotada con 1 millón de euros. Actuaciones que permiten la salida de la crisis sanitaria mediante inversiones en proyectos de sostenibilidad medioambiental. La economía circular y las energías renovables serán la clave para el Álava de después de la crisis. Este bloque, repito, tiene una inversión directa de 1 millón de euros. Y por último, el último bloque, Álava Creativa, con una aportación directa de 1 millón de euros. Hemos reservado un bloque específico para el sector cultural. Queremos protegerlo e incentivarlo. Las industrias culturales y creativas de Álava son los sectores más tocados por la crisis, así como todos los colectivos vinculados a la acción cultural. Y a ellos y ellas se destinarán también parte de las medidas forales. Vamos a destinar 1 millón de euros a diferentes acciones en este ámbito, tales como las subvenciones a empresas o ayudas para adaptar los equipamientos, tanto privados como municipales, la activación de un plan de desarrollo de eventos rediseñados para la nueva situación y además también unos bonos culturales. En este bloque también quiero referirme a la reactivación del sector deportivo que también está sufriendo. La actividad deportiva, tanto profesional como aficionada, es la base de la salud y de la calidad de vida. Destinaremos también nuestros esfuerzos en este ámbito. Este es el resumen de los 10 bloques que contienen estas medidas del Plan A. Se trata en definitiva de un plan de choque que nos servirá para apoyar a los sectores más afectados por esta crisis, dinamizarlos, impulsarlos. Activar todas las medidas necesarias para que el parón de la actividad no tenga consecuencias dramáticas para los negocios, para las economías familiares, para el empleo. Y lo vamos a hacer además poniendo alianzas entre la ciudadanía y los diferentes sectores. Ese es un elemento fundamental de este plan. La constitución de alianzas entre la ciudadanía, las instituciones y los diversos sectores de la actividad económica. Este plan incluye algunas medidas propuestas a lo largo de este tiempo por los partidos de la oposición. Porque todos sumamos y porque partimos de la premisa de que esa es la mejor manera de construir el futuro de nuestro territorio. La mejor manera de hacer Álava en estos tiempos es hacerlo precisamente desde Álava, desde aquí y para aquí. Cada decisión de consumo que tomemos va a afectar de forma directa a la salud económica de nuestro territorio. Ahora más que nunca es importante pedir un Rioja Alavesa o un chacolí de Ayala en el bar de nuestro barrio. Es importante reservar nuestras vacaciones en un agroturismo de Álava. Es importante ir al comercio de nuestro pueblo y comprar allí patata alavesa. Y todo ello con el apoyo directo de la Diputación,
con medidas fiscales, con programas de ayudas, con la cultura y el medio ambiente como indispensables para nuestro futuro y, como no podía ser de otra manera, poniendo las políticas sociales en primer plano. Esa es la forma de hacer Álava, desde Álava y para Álava. Y esto es todo en lo que se refiere a la presentación de este plan, aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava, y ahora quedo a la espera de las preguntas que se me hagan tanto desde aquí como las que se puedan hacer por parte de quienes estén visionando esta rueda de prensa por videoconferencia. ¿No tenemos preguntas? Perfecto. Pues eskerrik asko.